Dios los bendiga, mis hermanos. Es una bendición, es un privilegio grande poder estar nuevamente con ustedes en esta segunda clase, la enseñanza acerca del Apocalipsis, la segunda parte. Y acuérdense que quedamos entonces en el capítulo 4, cuando estaba hablando el Señor acerca de levantar a Juan y subirlo al cielo, y le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta enseñanza y que abra nuestra mente y entendimiento para poder comprender esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor, tu bendición y misericordia. Venimos mediante la sangre de tu Hijo amado Jesucristo para presentarnos delante de ti y pedirte tu intervención, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que abra nuestra mente y entendimiento y podamos entender esta palabra, esta enseñanza acerca de este libro maravilloso y hermoso que tú nos has dejado, el libro de Apocalipsis, la revelación que tú diste al apóstol Juan para que nos diera a nosotros también en estos tiempos, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Toma el control, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Como les dije anteriormente, estamos tratando con una interpretación dispensacionalista, y entonces en el versículo 19 del capítulo 1 nosotros encontramos la base de interpretación de este libro, y entonces allí vemos que está dividido en tres partes. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Ya vimos entonces lo que vio el apóstol Juan allí, al Señor Jesucristo hablando con él en la isla de Patmos. Vimos también que las cosas que son se refieren a las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Y ahora entonces vamos a entrar en lo que significa el rapto de la iglesia, porque a partir del capítulo 4 y el versículo 1 hasta el 22, entonces entraremos en el rapto de la iglesia y al mismo tiempo lo que es la gran tribulación, que bueno, va a empezar a partir del capítulo 6 exactamente. Pero el capítulo 4, en el versículo 1, nosotros leemos lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La interpretación entonces para nosotros allí es clara, de que al decir sube acá es dando la orden y interpretando simbólicamente lo que es y va a ser el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. La esperanza bienaventurada para el creyente siempre ha sido y será la segunda venida de Cristo. El Señor cumplió su promesa de venir por primera vez al tiempo señalado, porque Él tiene un tiempo para todas las cosas, y Él llegó en el tiempo preciso. Dice en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por tanto, es de esperarse entonces que también cumpla como Él lo prometió, que vendría otra vez. Él vino entonces por primera vez en el tiempo cumplido, y ahora vendrá en el tiempo que el Señor tenga también, va a venir por segunda vez. El libro de Juan capítulo 14, el versículo 1 en adelante dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
el Señor entonces está advirtiendo de su segunda venida. Aunque son muchas las posiciones teológicas al respecto de su venida, lo cierto es que los discípulos lo esperaron y los ángeles confirmaron también que Él venía. Del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice que los ángeles dijeron también: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, la segunda venida del Señor debe entenderse como la sucesión de dos eventos separados. Primero, lo que llamamos nosotros el rapto o el levantamiento de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia, que está para ocurrir en esta época, en estos tiempos, porque estamos en los tiempos finales. El día ni la hora no lo sabemos, pero desde que el Señor se levantó, resucitó y el Espíritu Santo vino a la tierra, inició el período de la iglesia o el periodo de la gracia, que es el que estamos viviendo, el tiempo donde cualquier persona se puede arrepentir, se puede convertir, puede confesar sus pecados y ser lavado por la sangre de Cristo, y entonces pasar a ser uno de aquellos que va a ser levantado también cuando el Señor venga. Porque después vendrá otra época que se llama la época de la gran tribulación, de la tribulación, que viene tan pronto la iglesia sea levantada, porque es la que al presente está deteniendo junto con el Espíritu Santo. La iglesia está impidiendo y está también haciendo su obra como sal de la tierra, para que la tierra no se contamine y entonces así poder que sea salva la humanidad. Hasta el momento cuando el Señor Jesucristo venga, habrá ese plazo, porque después vendrá la gran tribulación. Ahora, en la gran tribulación también va a haber convertidos, pero va a ser a otro precio, no va a ser al precio de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Ahora, en esta época en la cual tenemos la libertad de convertirnos solamente por fe, en esa época pues sí, va a haber conversiones, pero va a ser también a través de entregar su propia vida para poder ser salvo. Entonces, quedamos claros que estamos esperando la venida de Cristo, estamos esperando el rapto, el levantamiento de la iglesia. Y el otro suceso, el otro evento separado, que es después de que termine la gran tribulación, entonces el Señor vendrá con poder y gloria, lo que dice también en el capítulo 20, capítulo 19, capítulo 20 de Apocalipsis también, que el Señor va a venir con poder y gloria junto con sus santos, es decir, con nosotros, con la iglesia, para reinar aquí en la tierra por un periodo de 1000 años. Esto es lo que llamamos nosotros los eventos del futuro, que es un esquema que tenemos para enseñar. Aquel que lo quiera puede escribirme al correo pastorwilliamduran@gmail.com y con mucho gusto yo le envío este esquema para que estemos claros en lo que nosotros estamos enseñando de una forma dispensacionalista, es decir, por épocas, por tiempos, porque después vamos a ver del capítulo 6 en adelante, vamos a ver los sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, y entonces vendrán las trompetas, vendrán las copas de la ira de Dios, el milenio, la batalla del Armagedón, y después del milenio la batalla de Gog y Magog, el juicio del gran trono blanco, y por último entonces los cielos nuevos y la tierra nueva, que va a suceder después de que la tierra esta en la cual vivimos sea totalmente destruida, ya no por agua, sino que va a ser destruida por fuego. Esto es lo que dice la palabra. No es ningún juego, no es ninguna invención de nadie. Las cosas están sucediendo ahora tal y como lo dice la palabra, tal y como lo ha revelado el Señor. Las cosas ocultas son de Dios, pero las reveladas son para nosotros, y eso es lo que nosotros estamos enseñando ahora a través de este libro
del Apocalipsis. Entonces, la segunda venida son estos dos sucesos, eventos. El primero, el rapto de la iglesia, y luego la segunda venida con poder y gloria. La iglesia entonces será arrebatada y será levantada antes del período de la gran tribulación. Por eso esta interpretación es pretribulacionista, porque nosotros creemos que vamos a ser levantados antes de la gran tribulación. Afirmaciones bíblicas que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Primero, el Señor vendrá repentinamente. Dice en el libro de Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Óigalo bien esa palabra, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, esa palabra arrebatamiento, ahí es la palabra griega harpazo, porque la palabra rapto no está aquí en la Biblia, pero está arrebatamiento, harpazo, que quiere decir apoderarse, arrebatar, y da la idea de arrebatar con fuerza, como hace el águila que arrebata a sus víctimas. Esta palabra fue traducida también como raptus o rapiemur, de donde proviene el español o el castellano rapto de la iglesia. Otra palabra usada es también arpagesometa, que quiere decir traslado repentino. Y esta palabra es usada en 2 Corintios 2:12, por ejemplo, 12:2, cuando el apóstol Pablo es arrebatado al tercer cielo, y dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 39, también se utiliza esta palabra cuando habla de Felipe, el que fue arrebatado por el Espíritu Santo. Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. También se usa otra palabra que es epifanía, que significa traer a luz o hacer brillar. Esta palabra la podemos encontrar en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 14, y dice la palabra: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se utiliza más como la aparición del Señor. Ahora hay que tener en claro que el Señor en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, no va a ser visto, no va a posar tampoco sus pies sobre la tierra, como va a suceder cuando venga con poder y gloria. Dice: todo ojo le verá. En ese momento va a venir con poder y gloria junto con sus santos, para empezar entonces a reinar este milenio, o sea, 1000 años de paz que va a haber en la tierra. Segundo, la palabra nos habla de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:2 en adelante dice la palabra de la siguiente manera: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí vemos nosotros entonces que la sorpresa no va a ser para el creyente, no va a ser para el cristiano firme, porque dice que nosotros
vamos a estar oyendo su voz y vamos a escuchar cuando Él diga, sube acá y nos vamos con Él. Dice, no estamos en tinieblas. Esta expresión de ladrón en la noche sí va a ser porque Él va a venir de esa forma repentinamente, nadie lo va a ver. Y en el versículo 3, cuando dice paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, se refiere a la primera mitad de la gran tribulación, porque va a haber una paz ficticia entre Israel, porque Israel es la nación que se constituye en el reloj de Dios. Todos los acontecimientos y todas las cosas que están sucediendo hoy en día y que van a seguir sucediendo siempre van a estar dirigidas hacia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, el pueblo que Él escogió, el pueblo que Él ama, y ese pueblo es el que Él está colocando en esta tierra para que nos demos cuenta que Él vive, que es real, que existe. Usted no ha visto un pueblo tan pequeñito como ese y con una potencia y un poder tan tremendo como tiene Israel. No tiene menos de 43 mil kilómetros cuadrados, menos de eso, y tiene menos de 9 millones de habitantes. O sea, es una nación muy pequeña, muy pequeña. Y sin embargo Dios la ha sostenido y es la nación que ganó una guerra en 6 días a más de 5 naciones. O sea, es una nación que nosotros tenemos que tener puestos los ojos allí, porque va a haber una paz ficticia, es decir, va a ser la paz con los árabes, la paz con las otras naciones enemigas, pero a la mitad de esta gran tribulación entonces viene la destrucción y empieza, ahí sí, entonces empieza la gran tribulación como nunca ha habido, dice, ni la habrá. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora, otra de las cosas que dice la palabra aquí también y que nos da a entender cómo va a ser el rapto, cómo va a ser el levantamiento de la iglesia, y es que va a ser tan sorpresivo que dice, el uno será tomado y el otro será dejado. En Mateo capítulo 24, capítulo 24, versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Allí nos da a entender entonces, hermanos, que la venida del Señor, el rapto, el arrebatamiento va a ser de una forma sorpresiva, repentina, y que también se va a quedar mucha gente sorpresivamente. Va a haber una sorpresa grande. De pronto el esposo se queda, de pronto la esposa se queda, o la esposa se levanta, o los hijos se quedan, de pronto los amigos se van a quedar, y todo esto que nosotros estamos de pronto en nuestra mente pensando y viendo como si fuera una película de ficción, o como si fuera una de las grandes películas que nosotros vemos, pero así va a suceder, hermano, así tal y como está en este mundo. Esto no es juego, esto es una realidad, lo que estamos viviendo, lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo en este mundo actualmente, todo esto está escrito y todo va a pasar de la forma exactamente como el Señor lo tiene preparado y nos lo está mostrando, lo está diciendo a la gente, mire, lo que yo estoy haciendo es esto, estamos en una prueba. Esta es una hora de la prueba que la iglesia está pasando, porque la iglesia, nosotros estamos pasando por una prueba y es un juicio para el mundo, pero el Señor dice también en el libro de Apocalipsis que Él nos va a guardar de la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y no se refiere precisamente a la prueba que estamos viviendo ahora, porque esta es una pandemia que solamente son principios de dolores, porque esta prueba a la que se refiere aquí es la prueba de la gran tribulación. Esto indica que nosotros vamos a ser levantados antes de la gran tribulación. Lucas 21:36 también dice lo siguiente: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Ahora, su venida no se tarda. Hay mucha gente que tiene por tardanza la venida del Señor y dice: ¿desde cuánto hace que los predicadores están diciendo eso? ¿Desde cuánto hace que los discípulos lo dijeron? Pero el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 9, entonces nos refuta todas estas cosas que habla la gente y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el mundo hoy en día lo que tiene necesidad es de arrepentimiento. Lo que Dios está dando es otra oportunidad, una oportunidad mayor, es una oportunidad grande, porque en estas épocas así de angustia, de dificultad, la gente empieza a buscar de Dios y esos son los momentos que tenemos que aprovechar todos para predicarles y decirles: no hay más solución sino el arrepentimiento, la búsqueda de Dios, porque si tú te quieres ir en el rapto conmigo, tienes que arrepentirte y tienes que vivir en santidad. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? Otra de las preguntas que también nos hacen siempre. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 36, claramente dice que nadie lo sabe, ni el día ni la hora, nadie lo sabe. Dice: solamente mi Padre que está en los cielos lo conoce. Ningún ser humano conoce el día ni la hora. Hay mucha gente que erradamente, de una forma mentirosa, afirma y da fechas, que estamos en tal milenio, que tal fecha llega, que tal fecha viene, pero en realidad la fecha, el día ni la hora no lo sabemos. Puede ser esta misma noche, puede ser en unos días, puede ser también en una semana, meses, pero el Señor no retarda su promesa. Él está esperando que simplemente haya un arrepentimiento genuino, verdadero, real del pueblo, y nosotros podamos irnos con Él cuando Él venga. Eso del conocimiento de la hora del rapto solamente está en la potestad de Dios Padre. ¿Cómo va a ser? Que es otra pregunta también. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a ir si nosotros somos humanos? Tenemos un cuerpo mortal, un cuerpo que es terrenal, ¿sí? Terrenal literalmente, porque a nosotros nos pueden hacer un examen y nos van a encontrar hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, los componentes de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos formó a nosotros del polvo de la tierra. Así que, ¿cómo vamos a hacer entonces para poder ser levantados? Bueno, no es problema nuestro, pero sin embargo la Biblia sí nos habla de que seremos transformados. En el libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo habla de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 51 en adelante, dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista
de inmortalidad. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Lo mortal debe vestirse de inmortalidad y lo corruptible de incorruptible. Así como sucedió con el cuerpo de gloria del Señor Jesucristo cuando resucitó, que Él entra donde están sus discípulos y atraviesa las paredes y luego sale también sin que ellos se den cuenta. Es un cuerpo glorioso, un cuerpo diferente, distinto, porque imagínense que aún los mismos astronautas cuando salen de aquí, de la mesosfera, la ionosfera, hasta la estratosfera tenemos que ir, cuando salen de esta capa de oxígeno, ellos tienen que llevar una escafandra especial para poder respirar. Si nosotros nos fuésemos con este cuerpo, pues entonces nos vamos a morir porque no podíamos resistir. Pero la Biblia es clara y dice, seremos transformados, alabado sea Dios, seremos transformados cuando nosotros seamos levantados para estar con el Señor. Otra cosa que la Biblia nos aclara también es que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta es otra de las cosas que nosotros podemos mirar acá en la Biblia. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. El capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses habla del anticristo, habla del hijo de perdición, del hombre de pecado, y allí está diciendo claramente que no vendrá el Señor sin que antes aparezca la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el apartarse de Dios. Es una persona que conoce del Señor, pero que se aparta de los caminos de Dios y empieza a enseñar doctrinas falsas, doctrinas erradas, que es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, que es una de las primeras señales que dice que muchos se engañarán, porque vienen falsos profetas, falsos cristos y todas estas cosas. Pero entonces vamos a leer lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahí se está refiriendo al anticristo, ese ser que va a gobernar en el tiempo de la gran tribulación, del cual vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar sobre el anticristo, también vamos a hablar sobre la gran tribulación y los sellos, estos 4 jinetes del Apocalipsis que muchas personas hoy en día están diciendo que uno de ellos ya está funcionando, que es el de la pandemia y viene el del hambre, pero en realidad nosotros estamos viviendo solamente un principio de dolores. Esta repentina venida del Señor por su iglesia se aproxima cada vez más, y es por eso que tenemos que estar preparados para escuchar la voz del Señor y ser así levantados por Él y para siempre estar a su lado. Hoy más que nunca sentimos que estamos en los tiempos finales, que estamos viviendo este principio de dolores, pandemias, terremotos, hambres, señales de una pronta epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco mis ovejas, ellas oyen mi voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El rapto, hermanos, amigos que me están escuchando, va a tener un final feliz para nosotros cuando podamos escuchar la voz de nuestro Maestro, la voz de nuestro Señor diciendo: sube acá, iglesia, ven porque quiero que estés conmigo para siempre. Dios los bendiga, mis hermanos, mis amigos. Espero que podamos entonces
vernos en la tercera clase, la tercera parte del Apocalipsis, y poder hablar así acerca de lo que es la gran tribulación, y más adelante de los sellos y los jinetes del Apocalipsis y todas estas cosas que estamos nosotros esperando conocer. Dios los bendiga.